Buenas tardes, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Martín, muy bien, gracias. Mira, te agradezco que hoy para el encuentro podamos grabar esta entrevista. Estuviste en Más allá de la Tierra en directo en la radio, pero como te comentaba antes de empezar a grabar, pues tenemos una entrevista que hacemos que normalmente se llama El Encuentro, que bueno, es una sección del programa, muchas veces para personas que no pueden venir, ¿no? Pero también está bien para daros a conocer más en profundidad. Siempre el directo de la radio tenemos tiempo de sobras, pero es como más dinámico, ¿no? Tiene otro ritmo, ¿no? En cambio esta entrevista es más tranquila para que podamos saber de ti, también para lo que sería el canal de Pulisolidaria, que es un canal consciente, un canal que sobre todo acompaña a personas que están buscando pues a veces cómo hacer cambios o crear cambios en su vida, o simplemente que lo están pasando mal por un tema puntual, en concreto, y buscan la fórmula de cómo poder salir de ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, me gusta mucho, sobre todo, entrevistar y dar voz a personas que empiezan ahora, hace meses, hace un año, hace 2 años, pero no personas que ya llevan mucho tiempo, que ya son más conocidos, que llevan más tiempo por redes y tal, sino personas que tienen mucho que decir y que empiezan pues hace poquito, llevan menos tiempo, y sobre todo pues esa parte me interesa mucho, ¿no? Que llegue todo esto a personas que hoy te puedan ver en esta entrevista, tanto de aquí de España como de cualquier otro punto del planeta, porque hoy en día con las redes llegamos a cualquier sitio, a cualquier lugar y enseguida estamos conectados, ¿no? Sí. ¿Qué te hace este cambio? ¿Qué ocurre en tu vida para centrarte ahora en el crecimiento personal, la espiritualidad? No sé tú cómo lo ves, si es más en el crecimiento personal, en la espiritualidad. Yo siento que es un poco un conjunto de todo, porque es algo muy transversal. ¿Qué pasa con mi vida? En realidad eso es algo que me apasiona desde hace muchísimo tiempo y muchísimos años. Pero, y que he estado yo misma, digamos, trabajando durante mucho tiempo. Sobre todo hablo a nivel personal, interno personal, un trabajo de crecimiento personal. Pero digamos que ya en los últimos años es como que el llamado era cada vez más fuerte. Era sentir que lo que yo estaba haciendo, digamos, profesionalmente estaba bien, pero no tenía nada que ver con lo que realmente yo quería hacer. Y yo lo que quería hacer era poder ayudar a despertar la conciencia. O sea, de alguna manera, así como yo en su momento sentí ese despertar de la conciencia y me apoyé a personas que, digamos, andaban el camino un poco más caminado que yo, ¿no? Como siempre hablamos de los kilómetros, ¿no? No es cuestión de que alguien sea mejor o peor, más bueno o menos bueno. Es cuestión de que a lo mejor alguien ya caminó ese trocito de camino que tú estás caminando ahora. Entonces, en su momento, en su día, yo tuve maestros que aparecieron en el camino, así me gusta llamarlos, guías, que muchas veces simplemente con el ejemplo, o sea, tampoco es que no es que son gurús ni nada, ¿sabes? Simplemente personas que tú ves, conoces y conociendo su camino, ves que tú también puedes llegar a superar una determinada situación o llegar de un lugar en el que estás que no te gusta a otro lugar en el que estás en que te gusta más. Entonces, viniendo de esa propia experiencia, dije, ¿qué quisiera yo aportar al mundo? O sea, ¿cuál es mi semilla? Entonces es esto, o sea, ayudar a acompañar las personas que están experimentando un despertar de la conciencia y no saben bien qué hacer con ello, por un lado. Entonces, ayudarle en su evolución del ser. Un poco es esto. Luego, la forma en que lo voy a hacer creo que variará muchísimo. Hay muchas cosas que quiero hacer y ahora y seguro que dentro de 5 años haré otras que a lo mejor serán muy distintas, pero el objetivo siempre será el mismo. Será poder guiar y acompañar personas en su propio camino de crecimiento personal y espiritual. Que ahora de hecho ya estás haciendo, tu proyecto ya está, sí, ya está en marcha. Funcionando. Entonces el proyecto se llama, el nombre es La Semilla del Ser. Como lo vimos en la radio, un poco nace del concepto de que yo creo profundamente que cada persona viene a este mundo con su propia semilla.
¿no? Lo hemos hablado en la entrevista. Entonces cada uno viene con una semilla que ya contiene toda la información, los dones y las capacidades que esa persona necesita para llegar a ser lo que vino a ser. Entonces, y con esto no estoy diciendo que hay un camino muy estrecho y muy estricto, de que tú viniste aquí para hacer algo muy concreto, no, hablo del hecho de que tú tienes anhelos, tienes capacidades y dones y cuando tú los expresas, estás haciendo lo que viniste a hacer. Sea lo que sea componer una canción, escribir un artículo, hacer pan, sea lo que sea, cuando tú estás expresando lo que eres y tus dones, estás haciendo lo que viniste a hacer. Estás siendo lo que viniste a hacer. Entonces, ahí, digamos, dentro de mis proyectos a día de hoy, lo podemos dividir en categorías, ¿no? Hay una parte pequeñita que es la terapia 1 a 1, entonces la base es Reiki, digamos, yo soy maestra de Reiki, pero más allá de esto es como un conjunto entre Reiki Coaching y varios tipos de terapia que he aprendido a lo largo de los años, alternativas. Entonces eso es para cuando una persona necesita realmente un espacio muy íntimo, donde poder compartir solamente contigo lo que le está pasando para poderse conocer y llegar a solucionar su situación. Y luego está la otra parte que es más la parte en grupos, que me gusta muchísimo y que es la parte de talleres y retiros. Talleres, cursos y retiros. Entonces, eso es lo que es uno de los proyectos en los que estoy trabajando mucho ahora. Los talleres que ya tengo, digamos, montado a nivel de contenido y que ahora querré dar este otoño son un taller de duelo consciente, que quiere decir cómo aprender a vivir el duelo desde otro lugar. Considera que todo lo que yo decido ofrecer nace de una experiencia siempre personal, o sea, nace de la experiencia, no es doy esto porque me apunté a un curso, leí un libro, entonces ahora hago un taller. Sí, seguramente hice un montón de cursos, seguramente leí un montón de libros, pero prevalentemente es la experiencia, es lo que tú has vivido, porque eso es el valor que tú aportas, cómo lo has vivido, cómo lo has superado, para poder enseñar a otros que hay cosas que se pueden superar. Luego, herramientas para superarlas son muchas y cada persona resonará con una herramienta diferente, pero a lo mejor mi papel es simplemente enseñarle las herramientas y que ella escoja cuál es la mejor. Entonces, uno es el duelo consciente y el otro es la gestión de las emociones, empezando por el miedo. Yo siempre digo que tengo un doctorado en miedo, que una vez una persona me lo tomó literal. ¿Ah, sí? ¿Haces doctorado en miedo? Y yo, no, lo que quería decir es que he vivido mucha parte de mi vida con miedo, o sea, he tenido que enfrentarlo, sigo, evidentemente. Pero yo creo que prácticamente todo ser humano, ¿no? Exactamente. Porque el miedo, como es algo que lo venimos percibiendo de tan pequeños, sí. Porque el hecho de, por ejemplo, ¿no? Cuando eres pequeño simplemente que te digan cuidado, no corras, que te vas a caer, eso ya es miedo. Ya te lo están inculcando. Claro, y todo es como cuidado, ¿no? No comas esto, no comas aquello. Es todo miedo, sale de manera automática, o sea, incluso las personas que llevamos tiempo trabajando con nosotros, también te pasa, dices, pero ¿cómo puede ser esto? Que todavía estoy con esta cantidad de creencias, ¿no? Es que lo que dices tú es clave, por ejemplo, es la cantidad, porque el miedo en sí, quiero que la gente lo entienda, no es malo, o sea, nosotros tenemos un sistema de emociones dentro de nosotros, todas, desde, yo la llamo agradables y desagradables, porque no hay emociones positivas y negativas, todas tienen su función, pero hay unas que nos gusta más vivir y otras que menos. Y existen por una razón en concreto, cada una tiene una función y el miedo en concreto nos sirve para sobrevivir. Entonces, experimentar en determinadas situaciones puntuales una cierta cantidad de miedo es muy importante. El problema es cuando ese miedo se desequilibra, el problema es cuando empiezas a vivir en miedo, empiezas a vibrar en miedo y todo lo que haces, dices, piensas y las decisiones que tomas se basan en ese miedo. Ese es el problema. Entonces, ahí es donde hay que empezar a entenderlo, empezar a entender, primero que todo, qué son las emociones. Por esto este taller lo que va a dar es una introducción y una primera parte que es de inteligencia emocional para llegar a conocer qué es una emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es? Identificarlas, ¿no? Primero es saber qué es, y la emoción es la respuesta natural ante un acontecimiento o un estímulo, la respuesta natural de nuestro cuerpo ante una determinada situación. Cuando tú entiendes que es una respuesta a algo,
Entonces luego vas a ver qué son las emociones, o sea, cuáles son y cuál es el papel de cada una y en qué momento es buena, en qué momento esa emoción te está sirviendo y te está haciendo algún beneficio y en qué momento empieza a ser perjudicial. Y entonces si tú te das cuenta que, por ejemplo, tú no estás avanzando en tu carrera o no estás avanzando dentro de tu familia o en una relación de pareja por miedo, ya te estás dando cuenta que ahí el miedo te está paralizando. Entonces te pasaste del nivel de miedo sano, estás en un nivel de miedo que ya te está impidiendo vivir la vida que necesitas y que quieres vivir. Entonces, lo que se hace en este taller al inicio es entender las emociones un poco, sus dinámicas, sus tiempos y luego ya profundizar en el miedo en concreto, qué es, de dónde viene, para qué lo tengo y cómo lo supero. O sea, es un poco esto. Empecé por el miedo porque, como tú dices, aparte que tengo un doctorado en ello, es la emoción que todos en algún momento de nuestras vidas nos ha afectado de alguna manera potentemente. En algún momento de nuestra vida siempre el miedo nos ha afectado. Puede ser después de una pérdida o encarando una pérdida de una persona, por ejemplo, de un ser querido, o puede ser en la universidad, cuando tenías que, no sé, tenías demasiados exámenes y sentías que no podías, o sea, todos lo hemos vivido. Entonces, por ahí empiezo, luego seguiríamos con... Bueno, y ahora si pones, por ejemplo, la televisión y ves un telediario de los que dan, todo es miedo, todo son, ya, independientemente de cosas que ocurren, todo está relacionado con el miedo, es decir... Ese es el mensaje que quieren hacernos pasar, porque a través del miedo somos más controlables también. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú iluminas a personas y despiertas a las personas? Que cada persona empieza a ser amo de su propia vida, empieza a decidir por sí misma con su propia conciencia. Cuando tú tienes a una persona asustada, lo que hace la persona es buscar la zona de confort más cercana en la que meterse y nunca más volver a salir. Y lo sé porque yo misma me he metido en esa zona de confort muchas veces, una y otra. ¿Por qué? Porque el miedo a salir de esa pecera, ¿no? Que muchas veces hablamos de la zona de confort como una pecera, ¿no? ¿Y qué pasa si salgo yo de esta pecera? El océano es tan grande, si me van a comer y ¿qué va a pasar? Cuando en realidad, o sea, el drama es vivir el resto de tu vida en esa pecera. Ese es el drama para mí. Entonces, sí, y además es así, ¿eh? Es que... Además es así. Porque fíjate, yo entrevisté a una chica, bueno, es Ana y ella es enfermera y está acompañando a muchas personas al final de sus días, ¿no? Y una de las cosas que muchísimas personas le dicen, que hoy ya habla con ellos, ¿no? Y lo que le transmiten es que de lo que se arrepienten, ya que saben ya que se van, de lo que se arrepienten profundamente es de no haber hecho más cosas de lo que realmente sentían, ¿no? De hacerlas, ¿no? Y que por miedo pues no las habían hecho, ¿no? Y que ahora ya no hay tiempo de poder hacerlas. Claro. O sea que... yo resueno muchísimo con esto porque es exactamente eso lo que me impulsó a hacer el salto famoso de que tú dices, ¿no? Dejar el trabajo, la zona de confort, los ingresos, para realmente dedicarte a lo que te motiva y te apasiona, porque aquí todos tenemos fecha de caducidad, como siempre digo, y no sabes cuándo acaba. Yo no sé si a mí en una semana me va a caer un ladrillo en la cabeza mientras camino por el Paseo de Gracia. Y entonces, en ese momento, ¿qué? Entonces, hoy en día he llegado al punto en que tengo absolutamente intolerancia a la idea de tener remordimientos de por qué no lo hice, por qué no lo intenté. Luego fracasé, bueno, pero por lo menos lo intenté. Me puedo decir a mí misma que lo he intentado, ¿sabes? Claro. Y ya digo, bueno, eso a lo mejor no era para mí, o eso no era el camino. Pero es, ¿cómo vas a saber cuál es el camino si tú no empiezas a caminar? Es eso, el camino lo construimos a cada paso que damos, cada paso que damos. Y si yo me quedo parada en un lugar, no estoy dando ningún paso hacia ninguna parte. Entonces, eso es lo que yo invito a las personas a... Obviamente, cada salto que das da miedo, pero también hay muchas formas de dar saltos. Entonces, no siempre todos los saltos tienen que ser tan drásticos y tan dramáticos y ser vividos como si tú estuvieras dando un salto en el vacío. A veces son pequeños pasos que das, no son necesariamente saltos. Entonces, cada persona puede, o sea, muchas veces lo vivimos como, uy, tengo que dar el salto, ¿no? Como si te estuvieras tirando de bungee jumping así en el vacío, pero sin la cuerda.
pero no tienen por qué siempre ser saltos. Tú puedes empezar con pequeños pasos, aún estando en tu zona de confort, pero empezando a caminar en otra dirección y agarrar fuerza, agarrar un poco de también, sí, confianza, ¿no? Esa es la palabra, confianza de decir, mira, le estoy dando los pasos y veo que no está tan mal. Pues entonces, bueno, y cuando llegue el momento ya darás tu último salto. Y lo que yo dije a una de mis más queridas amigas recientemente, le dije, mira, yo hice el salto y lo hice literalmente bien grande. Y antes de hacerlo yo decía, uy, me estoy tirando al vacío, me voy a estrellar. Y una vez que lo di, me di cuenta que el vacío no existe, que no hay vacío. Porque tú crees que necesitas tierra para caminar cuando tú tienes alas para volar. Entonces, pero esto hasta que tú no des el salto, no lo vas a sentir. Es como que lo sientes en el momento en que estás así. Ya te has tirado. Y te das cuenta que tiene alas, pero si no, no te das cuenta. Bueno, es como, me hace mucha gracia lo del taladro, porque siempre que estoy grabando una entrevista, siempre hay un taladro. Entonces, evidentemente, no sé si se me ha visto o no, me he levantado a cerrar, pero es que es curiosísimo que siempre está el señor del taladro, ¿no? Pero tenemos que descubrir el significado del taladro. Sí, tengo que descubrirlo porque si yo digo, ya está aquí. Es increíble. El significado es la persistencia, es ¿no? increíble. Porque el taladro no para. Sí, debe ser eso, ¿no? No para. Que me estás diciendo, tú sigue. Tú sigue como un taladro, persiste. Yo creo que es eso. Pues a lo que decías de eso, hay una peli de Indiana Jones que hay un momento, no sé cuál de ellas, no sé si En busca del arca perdida, una de estas, que ha de cruzar un abismo. Y entonces está el abismo y entonces ha de cruzar el abismo y no hay nada. Y entonces, a través de la confianza, cuando él da el primer paso, ¡pam!, se abre un trocito de puente y a medida que va caminando, el puente se va abriendo, ¿no? Pues esto es un poco también a lo que tú decías. Tal cual. De que realmente luego tú te das cuenta de que no sabes cómo, pero hay algo que nos sostiene y algo que nos está ayudando a que podamos llevar nuestro propósito a cabo, ¿no? Totalmente. Pero claro, nuestro propósito a cabo cuando confiamos y nos tiramos al vacío, ¿no? Totalmente. Y también, de alguna manera, a veces ese camino se va abriendo aunque tú no sepas exactamente cuál es tu propósito. Eso es lo curioso. Porque, por ejemplo, mi conclusión a lo largo de los años ha sido de que el propósito siempre tiene que ver con el servicio, ¿no? O sea, difícilmente yo he visto personas cuyo propósito, así la palabra propósito, sea hacer algo solo para ellas mismas. Siempre las personas que se hacen grandes o que al final logran grandes cosas son aquellas personas que hacen algo porque obviamente tienen la pasión, tienen las ganas, tienen los dones, pero al final ese algo siempre es para el beneficio de muchos. Por ejemplo, lo que haces tú. Lo que haces tú, porque yo lo valoro y me encanta, porque tú das voz a quien no la tiene. Tú lo que haces, además de que seguro te apasiona la comunicación, te apasionan las personas, te apasionan las terapias, en esto vibramos igual. O sea, te apasionan esas cosas, pero tu propósito, o sea, que va más allá de ti, es haber creado un entorno, un espacio, unas plataformas donde personas que no tienen voz o que no son conocidas, pero que quieren llegar a tocar gente, que quieren llegar a ayudar y a tocar almas, pues lo pueden hacer porque tú le estás creando el entorno. Tú eres una de esas piedras que se abren en el camino de las personas. Entonces, yo pienso, si no hubiese un Martín, o sea, si no hubiese un Martín que algún día dijo, es que a mí me encanta la radio, la comunidad, pero quiero hacer algo para que otros aprovechen, para abrir el camino de otros, o sea, ¿quién habría ahí? Nadie, porque Martín solo hay uno. Y habrá otras personas que pueden hacer cosas parecidas, que puedan tener la misma idea, la misma, pero nunca serán tú. Nunca tendrán la energía que tienes tú, nunca tendrán las ganas, la pasión, la sonrisa, todo lo que tú tienes. Entonces, lo mismo pienso yo, ¿cuánta gente da terapias? Miles. ¿Cuántos son maestros de Reiki? 80 millones. ¿Cuántos son coach? 1.000. Pero es que si entonces tú te pones a mirar que yo tengo que ser mejor que ese, o por yo me siento peor que el otro, ya ahí estás perdiendo el enfoque, no lo estás haciendo para alguien más, lo estás haciendo por ti. Pero cuando tu enfoque sigue siendo yo quiero ayudar a otros, o quiero abrir el camino de otros, o quiero facilitarle a otros,
Entonces tú eres la persona que si te llega ese paciente o esa persona a ti es que porque tú eres la persona que necesitaba, no aquel otro, tú. Y entonces aquí no hay, se borra, es como que se rompe el patrón de la competición y tú vives en plena colaboración y co-creación. Y del juicio, ¿no? Y de la etiqueta. También. Porque entras en la aceptación. Bueno, gracias por lo que me has dedicado, ¿eh? No, pero es que es lo que pienso. Y entras en la aceptación, ¿no? Cuando realmente te viene una situación, una experiencia de vida, una persona, una situación, esa es la situación y la persona en ese momento correcta, ¿no? Correcta. Para lo que vamos a vivir en ese momento. Totalmente. O sea, yo desde el punto de vista, así como cuando yo necesité personas, que aparecieran personas en mi camino de una manera siempre, digamos, a mí me gusta decir que el universo, la vida, me las puso ahí porque realmente esa era la persona que mejor me podía ayudar en ese momento, pues hoy yo me convertí o me estoy convirtiendo y quiero convertirme en esa persona para otros. Entonces, cuando a mí llega un paciente, yo recuerdo al inicio, cuando yo empecé a ofrecerme así, yo siempre tenía el miedo, viniendo totalmente desde el ego, de, pero yo no sé, ¿y si no les sé ayudar? ¿Y si no puedo? ¿Y si no lo logro? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si pongo la mano aquí, no la pongo allá? Y no sé qué, ¿sabes? Era como una tontería absurda que luego es simplemente, si esa persona, por la razón que sea, ha llegado a ti, es porque tú en ese momento eres la persona que le va a poder ayudar. Luego, lo que no hay que hacer es apegarse. Entonces, el apego es otra cosa, es muy importante y en el mundo entre pacientes, terapeutas y todo, es muy fuerte esto. Entonces, como terapeuta, por ejemplo, yo soy la que, cuando una persona a lo mejor viene a mí durante un cierto tiempo, yo soy la primera que dice, mira, ahora ya está. O sea, antes de que la otra, ahora ya está. Luego tú siempre tienes mi número, siempre tienes mi contacto, siempre estaré aquí, pero ahora tú estás bien. Entonces ahora necesitas tú caminar, ya aprendiste las herramientas, ya tomaste conciencia, ya hiciste tu primera parte de trabajo, ahora te toca caminar con tus propios pies, porque si tú te empiezas a pegar a esa relación de dependencia que yo estoy bien porque gracias al terapeuta, es que todos los que hemos tenido algún momento, algún psicólogo o algo, hemos vivido esa sensación de inseguridad en el momento en que me deja ir y yo, ¿y ahora qué? Sí. ¡Ostras! No, es que esa es la cuestión, o sea, las personas pasan en nuestra vida en un momento determinado para una cosa muy concreta, pero luego es nuestro camino, somos nosotros los que lo tenemos que andar y lo tenemos que caminar. Y no tenemos que depender de nadie, porque realmente las herramientas siempre están en nosotros. Y esto es lo que siempre, o sea, el lema de la semilla del ser es, todo lo que necesitamos está en nuestro interior, o sea, el poder está en ti, está en ti. Hay momentos en la vida en los que ese poder tú no lo reconoces, no lo sabes sacar, y entonces te apoyas a personas que te ayudan a verlo, pero una vez que lo viste, no necesitas a nadie más. O sea, tú eres el maestro de ti mismo, como lo hablamos antes. Entonces, esto es un poco lo que quiero ser. Yo, si tuviera que definirme o tuviera que encontrar una falta de etiqueta de definición, me gustaría decir maestra de maestros. Porque cada persona es un maestro, es maestro de sí mismo y a veces solo necesitan verse. Y yo soy el espejo que le permite verse a sí mismo, lo poderosos que son, los grandes que son, los fuertes que son, la luz que tienen para que ellos brillen en su propia luz y no necesiten reflejarse en la luz de los demás. Y lo importante también es que cada uno vaya creando su propia maestría, ¿no? Su propia maestría, claro. Esto es muy importante. Una vez que reconoces ese poder, lo tienes que empezar a aprovechar y a utilizar. Porque es como que tú tienes una semilla, pero si tú no la siembras, esa no va a florecer nunca. Entonces, vale, tú antes no sabías que tenías tu semilla, no sabías cuál era tu semilla, ahora lo sabes, perfecto. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues plantarla, regarla, alimentarla, darle el entorno para que esa semilla empiece a germinar y cuando sea el momento florecer y dar sus frutos. Pero la maestría es eso, es ese camino de sembrar y trabajar para poder luego cosechar. No es simplemente, me di cuenta que tengo este poder, bien, qué bien. Mira, que tengo el don de la escritura, qué bueno. Vale, ¿qué voy a hacer con ella? Porque un don, hoy lo estaba hablando justo esta mañana con una chica, decía, a ver, todos tenemos dones, pero si tú tienes un don, pero no le pones el trabajo detrás y no lo fomentas, no lo amplificas, no lo expresas, ese don no sirve para nada, ni para ti ni para los demás. Se va a quedar en ti y se va a atrofiar y se va a morir contigo el día que tú te mueras. Cuando tú ese don lo reconoces y te das cuenta que tienes esa facilidad, esa capacidad, ese don, y luego lo encuentras una forma de expresión y lo empiezas a cultivar y lo empiezas a alimentar y lo empiezas a fomentar,
ahí es cuando realmente tú, bueno, aportas a ti mismo y a los demás y te haces grande. Para mí es así, como una flor. Cuando lo compartes, Con el resto. Lo entrega, porque seguramente a ti te va a dar mucho beneficio expresar tu propio don, pero como siempre no se puede quedar y reducir a estar en ti y para tu único beneficio. Yo pienso, por ejemplo, a mí me encanta escribir dentro de muchas cosas, me encanta la música, entonces a veces pienso, cuando yo escucho una canción, porque yo he escrito canciones, entonces sé que el escribir es espectacular, la sensación, el proceso creativo de expresar lo que sientes y al final de verlo plasmado en algo que dices, wow, me encanta, lo escribí yo, de verdad, es como ese proceso creativo es súper bonito, pero no se queda ahí. Luego cuando tú vas y lo haces leer a otro o lo cantas a otro, eso es cuando se expande. Entonces tú piensas toda la música que escuchas y que te gusta, piensa si ese cantante hubiese dicho alguna vez por miedo, no, mira, sabes que mejor no escribo porque luego me van a decir que no le gusta, o que estoy loco, que mi mensaje no vale nada, pues mejor me quedo aquí calladito en mi cuarto. Y estaremos viviendo en un mundo sin música y sin palabras y sin poesía y sin... Entonces, no, hay que compartir. O sea, igual a ti te gusta mucho escribirlo, pero luego, cuando ya lo tengas, cuando ya hayas disfrutado tú de tu propio proceso creativo, pues compártelo. Para que otros beneficien y gocen de lo mismo que tú. Sí, porque al final no tenemos nada, ¿no? Todos para otros. Para compartir, ¿no? Porque de aquí no te llevas absolutamente nada. No, ni esto, ni mi cuerpo, ni nada. Nada en absoluto. Pero lo que tú haces queda en la memoria de las personas con las que has tenido algún contacto, porque tú con cada persona que toques en tu vida, ya sean las personas muy cercanas, muy queridas, hasta el desconocido que hoy le ayudaste en la calle, a cruzar la calle, tú tienes un impacto en la vida de las personas. Y el día que, yo lo tengo muy claro, el día que yo me muera, porque ya me toque irme a otro lugar, pues lo que quedará en este mundo será eso, serán los recuerdos que yo puedo haber generado en la gente, de las personas con las que he entrado en contacto, el bien que puedo haber entregado, la ayuda, y luego si escribo algo, pues el fruto de mis propias creaciones. Eso es lo que se va a quedar, ya está. Pero eso es lo que debería quedarse, o sea, eso es lo que importa que se quede. El mensaje, el amor, o sea, básicamente el amor que entregas a la gente, eso es lo que tiene que quedar. Nosotros estamos aquí de paso. Totalmente. ¿Y cómo ves, cómo encuentras todavía la sociedad? ¿Cómo ves un poco? Porque, bueno, a pesar de que la mayoría de nosotros tampoco vemos telediarios ya ni cosas así, ¿no? Porque no quiero decir que con esto lo que vemos en el telediario sea la verdad o sea lo real, ¿no? Pero parece ser que si eso no lo ves, que no estás viendo la realidad, La realidad, ¿no? sí. Pero ¿cómo sientes todavía en general a las personas? Pues mira, primero quiero hacer una reflexión sobre lo que acabas de decir de los telediarios. Es algo que, por ejemplo, es una reflexión que hice cuando pasó ahora recién lo de las Amazonas, y todo un poco ¿sabes? El caos ¿Qué ha sido lo del tema de los incendios? De los incendios que hubo, ¿no? Y toda la cuestión. Entonces, yo pienso, como tú bien dices, el telediario no te muestra la realidad, te muestra una parte de la realidad, una parte escogida, ¿no? De la realidad que te quieran mostrar, pero no es toda la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hoy en día, cuando leemos un periódico, vemos un telediario, nuestra percepción es que el mundo está fatal, es que el mundo está, que vamos, que no entiendo cómo nos haya acabado ya, porque entre que la contaminación, que el calentamiento global, que las guerras, que las armas, que los homicidios, que las locuras, que las drogas, o sea, parece que ya estamos viviendo un apocalipsis. Y no digo que en determinados lugares del mundo, en determinadas situaciones no sea real, obviamente es real, pero también hay un montón de realidad escondida que es toda la otra realidad, que yo llamo la buena realidad, o sea, la realidad de todos los actos de generosidad, de amor. Por cada bosque que se quema hay alguien que lo rescata. Eso fue lo que escribí. Igual, luego si te puedes leer un pedacito de una reflexión que hice, porque ahí es como que te lo explica, que yo digo,
un puño hace más ruido que una caricia, una bofetada hace más ruido que una caricia, y esto para mí son hoy los telediarios. Nos habla mucho de las bofetadas porque hace más ruido, porque se sigue más, porque la gente está ahí. ¡Oh! ¿Te has dado cuenta lo que ha pasado? Flipas, ¿eh? Pero a lo mejor tú has presenciado con tus propios ojos 10 actos de bondad en la última semana que pero no hacen noticia, porque ayudar a una persona en dificultad a subir la compra a la casa, pues nadie te lo va a decir en el periódico, pero son actos de amor y de bondad, de necesidad que se hacen todos los días y que millones de personas hacen. Y es un ejemplo muy banal, muy pequeño, me doy cuenta, pero es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es mi percepción hoy de la sociedad? Hoy mis fuentes de información no son las noticias, ya desde hace mucho tiempo, pero son las noticias que yo quiero ver. Entonces son todas las partes de la investigación científica, hasta dónde estamos llegando, por ejemplo, para curar enfermedades, para crear sistemas que descontaminen al planeta, o sea, las terapias alternativas, hasta dónde han llegado, o sea, es ese tipo de cosas. Entonces cuando yo leo mis noticias, la realidad que yo veo es una realidad muy buena, veo una humanidad que está evolucionando, veo una humanidad cada vez más despierta, veo gente despertar cada día, gente que busca su camino, gente que hace los saltos, que se tira para poder realmente dar un significado más profundo a sus vidas. Esto es lo que yo veo todos los días, pero yo me doy cuenta que no es lo que la gente ve todos los días. Entonces, donde yo enfoco mi energía es lo que yo vivo, ¿no? Hacia donde yo dirijo mi atención es lo que yo alimento. Entonces, hoy en día mi realidad es la de un mundo que realmente está evolucionando y para bien, pero me doy cuenta que es mi percepción. No, pero lo he sacado para que también todo el mundo vea que hay más opciones, ¿no? Que no solo quedarnos con la parte que nos venden cada día. No, porque esa parte al final llega un momento que al final te hace estar vibrando en el miedo y no avanzar y no escucharte, ¿no? Simplemente estar continuamente ahí, ¿no? Sí, porque además nosotros ya tenemos nuestras propias fuentes de miedo diarias que derivan de nuestras propias dificultades y bloqueos y límites y batallas internas, como para tener que lidiar encima con las externas. O sea, porque también a mí me hace mucha gracia, ¿no? De algunas personas que, por ejemplo, yo escucho cuando vas a un bar a tomarte, no sé, un zumo de naranja, un café, y escucho a la gente hablar, ¿no? Oye, ¿qué has oído que en este país, que está pasando esto, ay, no sé qué? Y empiezan a quejarse, y son personas que en su propio hogar tienen muchas problemáticas y muchas situaciones que resolver, pero ellos se distraen viendo los problemas del mundo mundial, a los problemas de la globalización, y utilizan eso como excusa para no abordar lo que realmente deberían abordar, que es lo que está ocurriendo dentro de ellos. Cuando digo en su hogar, no solamente la casa, sino hogar, o sea, sí, en tu propio interior, o sea, en tu propio interior. Contigo mismo. Exactamente, es exactamente eso. Y bueno, si te puedo leer el trocito de... Sí, claro. Es un trocito pequeño, pero es que justamente responde bastante bien a lo que tú me estabas comentando antes, y es un poco eso. Entonces mi invitación para las personas es esto, es de buscar fuentes alternativas de información donde puedan encontrar también otro tipo de información. Entonces eso era sobre lo que pasó en las Amazonas, que digamos que fue también lo que pasó, primero que todo, que la noticia aquí apareció un poquito tarde, o sea, era como que los medios de comunicación daban prioridad a quién iba a fichar el Barça, a quién no sé qué, no sé cuánto, y lo de las Amazonas llegó como a los X días. O sea, eso fue lo que pasó a mucha gente que yo conozco, que me enteré que están ardiendo las Amazonas, pero X días después, cuando Notre Dame quema, en dos minutos te enteras. Entonces, también hay percepciones, ¿no? Entonces puse: quiero escribir hoy sobre lo que está ocurriendo en las Amazonas. He durado en escribir sobre el tema porque no estaba segura de cuál quería que fuese mi mensaje principal al respecto, pero ahora lo tengo muy claro. Creo en esta humanidad, una humanidad que ha pasado por mucho, sufrido mucho, sobre todo los efectos de su propia inconsciencia, pero que a pesar de ello lo está intentando todo para despertar y sanar. Aunque los medios de comunicación incesantemente se esfuercen por mostrarnos únicamente el lado oscuro de las personas y de los acontecimientos, tengo la profunda convicción de que los actos de amor y de bondad siempre superan los de violencia y destrucción. Mientras hay personas que incendian bosques, otras los apagan. Mientras unas maltratan personas y animales, otras los rescatan.
Mientras unas construyen muros, otras los destruyen. Lo que pasa es que un golpe hace más ruido que una caricia. Creo en la luz que hay dentro de cada ser humano. Esa es la luz que vemos y con la que conectamos a medida que expandimos nuestro nivel de conciencia. Cuanto más estemos desconectados de ella, más sufrimiento infligimos y padecemos. Pero cuando empezamos a despertar y a conectar con nuestra esencia, empezamos a ver al mundo desde otro prisma. No hay vuelta atrás. El proceso es imparable. El incendio que está afectando a los pulmones de nuestro planeta es la mecha que encenderá el fuego de la conciencia de muchos que aún están dormidos. Es un enorme llamado que llega a todos los rincones del mundo y que nos recuerda nuestro papel como guardianes de este planeta. Estoy leyendo demasiadas críticas, ataques, juicios y condenas sobre lo que está ocurriendo y entiendo la indignación, pero si es cierto que manifestamos aquello en lo que enfocamos nuestra atención, mi invitación es que enfoquemos nuestra atención e invirtamos nuestra energía en co-crear el nuevo mundo en el que queremos vivir, después de este importante llamado a la acción, un mundo de amor, compasión, libertad y respeto. Entonces, ese es el punto. ¿Dónde quieres enfocar tu atención? ¿A quejarte todo el rato de que está ardiendo esto, que han bombardeado lo otro? ¿O enfocar tu atención en qué puedes hacer hoy tú para que el mundo sea un lugar mejor? Desde tu lugar. No hay que hacer grandes gestos. Cuando ayudas yo tengo una vecina muy viejita y a veces la ayudo a subir las escaleras que ya no puede. O sea, esa es tu forma de cambiar el mundo. Y no tiene que saberlo nadie. O sea, eso es algo que tú haces en tu día a día y lo vas haciendo. Y esa es la forma en que tú has cambiado el mundo de esa persona, porque esa persona necesitaba a alguien y ese día fuiste tú. Eso es como cambiamos el mundo, por ahí. Y por cambiarnos nosotros mismos internamente, porque al cambiar tus creencias, tus patrones y al trabajarte, tú empiezas a ser otra persona. Y empiezas a ser una persona, la persona que este mundo realmente necesita, fuera del miedo. O proyectar pues otra cosa distinta. Otra cosa y a crear otras cosas, que no sea miedo, ansiedad. Cosas así. Muy bien. Bueno, ¿y qué te ocupa ahora? ¿Qué cursos tienes así ya para la voz de ya o para dentro de unos meses? Exacto, sí, yo estoy pensando ahora para octubre, noviembre, pues justamente lanzar esos 2 talleres que ya están listos, el duelo consciente y la gestión de las emociones, el miedo, mientras estoy preparando otros, uno de alimentación consciente con un enfoque vegano, porque bueno, yo soy vegana. Pero, o sea, es simplemente... De eso ya hablaremos en otro vídeo. En otro, sí, eso será todo un porque tema de alimentación. Como vas a colaborar con Publisolidaria, por cierto, que es un honor y un privilegio poder colaborar con ellas. Pues en uno de los vídeos que grabemos, hablando de diferentes temas, pues me gustaría hablar del tema vegano, fíjate. Pues mira, aquí me tienes. Ya que tú eres vegana, no sabía que eras vegana. Sí, ya son algunos años. Sí. Entonces me encantaría que pudiéramos hacer un programa, porque mira, hay mucho... Hay mucho que se dice, que no se dice, que bueno, que es malo, entonces realmente es muy bueno hablarlo, sobre todo hablarlo desde un lugar de sin juicio y de abertura, sabiendo que yo no quiero evangelizar a nadie, como digo, porque hay muchas tipologías de personas y hay aquellas que te quieren como redirigir a que tú seas lo que ellas son. Yo soy vegana por mi elección, no quiero que tú lo seas. Pero cuando tú me preguntas a mí que por qué no como esto, entonces yo te digo, no lo como por esto y esto. No, además fíjate que estuve no hace mucho grabando a la doctora Natasha Campbell, no sé si te suena, suena un poquito, sí. Es una señora inglesa que ha escrito varios libros que habla sobre el problema del intestino, tiene un nombre concreto, ahora no me sale. Bueno, que mucha gente lo padece ese problema, ¿no? No es el colon irritable, ¿no? Pues creo que por ahí va, por algo iba, ¿no? Y entonces se nos convocó en Veritas, en un Veritas muy grande de aquí de Barcelona, y bueno, se grabó allí y tal, y entonces había bastantes personas que eran vegetarianas, veganas, porque ella hablaba de la alimentación, ¿no? Pero también dio una explicación de la problemática que se está creando con el consumo de tanto vegetal. Y también dio explicaciones porque ella aconsejaba comer cosas que en el vegetariano o en el vegano se decían que no. O sea, cosas de origen animal. Sí, o incluso hablaba mucho del tema de los lácteos y todo esto, ¿no? Y la verdad es que fue un vídeo muy chulo porque
También lo que tú dices, ¿no? Había yo, claro, al estar grabando observaba las personas y depende de lo que decía la doctora, había unas caras allí, ¿no? Que yo me lo pasé muy bien. No se ve porque solo enfocamos a ella, ¿no? Claro. Pero la verdad que una señora con una cierta edad ya y con una sabiduría, ¿no? Entonces, también el tema de la alimentación es un mundo que da para mucho, ¿no? Porque si te pones a hablar de la alimentación en general, pero luego ya empiezas a hablar de toda la industria que se ha generado detrás de la alimentación y lo que hay, pues da para mucho, pero bueno, ya hablaremos. Ya lo hablaremos seguramente en otra ocasión. Sí. Y otro proyecto que tal vez sí te puedo comentar ahora, que creo que está en su punto, es el famoso proyecto de Me caso conmigo. Creo que lo hablamos poquito juntos un día, pero digamos, digo que es maduro porque realmente ya ahora sí está lanzado, oficialmente se lanza. O sea, ya está activo. O sea, si alguien quiere casarse consigo mismo ya se puede hacer, es que antes no. Entonces, pero esto es algo que solo haces tú, ¿no? No hay nadie que haga eso. Que yo sepa, no hay nadie, porque es una idea tan loca que se me ha ocurrido a mí. Pero mola. Pero bueno, digamos la idea que está un poco detrás de eso. Loca, pero con mucho sentido, ¿eh? Para mí muchísimo, o sea, para mí tiene muchísimo sentido, ¿eh? Pero ahora déjame que te explique en qué consiste realmente y luego cuál es su razón de ser. O sea, primero que todo, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Porque, claro, Me caso conmigo, dicho así, suena un poco... Entonces, ¿qué es? Es un ritual de empoderamiento y sanación, ¿ok? Entonces, sí, es una ceremonia, es un ritual ceremonia de empoderamiento y sanación. ¿Por qué la llamé Me caso conmigo? Porque quiero usar la palabra casarse y romperla. Quiero romper ese concepto del que casarse siempre tenga que ser con alguien más. O sea, lo que le decía el otro día a Martín, digo, me gustaría que de aquí a 200 años, cuando uno diga, oye, me voy a casar, alguien diga, muy bien, ¿con quién? ¿Contigo o con alguien? O sea, me gustaría que hoy en día la palabra casarse no sea simplemente con alguien más, porque eso implica proyectar todo hacia afuera otra vez. Sino que primero, digamos, el concepto nació del... Nosotros, para poder dar a alguien algo, necesitamos tenerlo primero. Entonces, si yo quiero amar a alguien de verdad, no puedo hacerlo si yo soy incapaz de amarme a mí mismo primero. Porque así como una vela que no está encendida no puede encender a otra, yo lo veo así, pues yo no puedo entregar algo que no tengo. Entonces, el camino del amor hacia sí mismo es un camino difícil. Yo creo que tal vez es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros los seres humanos a día de hoy. Para mí lo es, lo ha sido y lo sigue siendo, pero digamos, me veo avanzar en esta empresa titánica, me veo avanzar. Pero es algo que realmente no es fácil. Entonces, desde pequeños siempre nos han enseñado que, bueno, el amor es compartir, es casarse, hacer una familia, tener hijos, y siempre es hacia alguien. Entonces, hasta que la muerte nos separe, yo te voy a amar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza. Entonces, siempre es amar al otro en esas condiciones. ¿Y qué pasa cuando yo estoy mal? ¿Qué pasa cuando yo en este momento tengo escasez en mi vida? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo me hablo a mí mismo? O sea, ¿qué me digo a mí mismo? Porque a veces, y creo que también te lo dije una vez, es, si a veces nosotros habláramos a nuestro mejor amigo, a nuestra pareja, de la misma forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, no sé si duraría una semana en tirarse y decir, bueno, ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero yo me tengo que ir. Porque somos tan autocríticos, tan autosaboteadores, tan duros con nosotros mismos, de lo típico de, ay, qué tonto, ay, qué idiota, ay, qué estúpido, ay, que no sé qué, ay, que no sé, ay, lo hiciste mal otra vez. Y yo no estoy hablando solamente de la forma en la que nos hablamos conscientemente, por supuesto también inconscientemente. Y cómo nos hablamos nosotros inconscientemente son las creencias que tenemos. Si yo creo que no valgo nada, esa es una forma en la que cada día me estoy diciendo a mí mismo que yo no valgo nada. Por supuesto, no me lo estoy diciendo literalmente, pero cada cosa que hago, yo no valgo nada. Es un mensaje subliminal interno que está ahí. Entonces, Me caso conmigo nace de esto, nace de yo quiero comprometerme a amarme a mí mismo el resto de mi vida. ¿Cómo lo hago? Si yo estoy tan listo a hacerlo con otro ser, ¿cómo no lo va a estar conmigo? Entonces, primero, comprométete contigo, comprométete a
aprender a amarte, a respetarte, a cuidar de tu cuerpo, a cuidar de tu mente, porque todo lo que tú oyes, escuchas y miras, todo, la película, la música, todo eso, así es como tú estás alimentando tu mente, tu interior. Así como con la comida alimentas tu cuerpo, también tienes alimentos para la mente. ¿Con qué te alimentas? ¿Esa es una comida que te aporta? ¿Son cosas sanas las que te estás metiendo adentro? Porque nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, imagínatelo como una cámara grabando las 24 horas, 365 días al año, nunca para. Entonces todo lo que entra se queda, todo. Entonces, ¿qué estás permitiendo que entre? ¿En qué estás tú metido la gran mayor parte del tiempo con tu mente? ¿Qué tipo de mensajes, qué tipo de imágenes? ¿Violencia, sangre o otras cosas? Entonces, es a raíz de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que como todo proceso, obviamente el amarse a sí mismo es un camino, no es una cosa que ocurre, ya me amo, desde mañana toda mi vida va a cambiar. Es un proceso que tienes que caminar, ¿no? Pasito a pasito. Pero tú puedes hacerlo con conciencia y puedes decidir, vale, vamos a celebrar este compromiso. Voy a celebrar este compromiso conmigo, entonces me caso conmigo y realmente es un paquete que incluye un mes de preparación. Un mes para la persona que quiere hacer la celebración. Entonces hay un mes de preparación durante el cual se va a hacer un trabajo de Reiki, se va a hacer un trabajo de afirmaciones diarias, se va a hacer un trabajo de meditación, preparándose al evento. Entonces mientras yo ayudo a la persona a prepararse, yo luego le organizo. Ese mes es para mí, para organizarle la ceremonia. Y luego ya finalmente ese proceso de preparación culmina con esta ceremonia. Este ritual donde se van a hacer algunas actividades, que como tú sabes, yo soy terapeuta energética, entonces se van a hacer algunas cosas energéticas para integrar dentro del sistema energético de la persona determinadas energías que le van a ayudar a poder amarse a sí mismo cada día más. Anclar toda esa energía. O sea, es un trabajo energético, es un trabajo consciente y es un trabajo que se podrá hacer de dos maneras. Hay personas que pueden querer hacer esto de forma muy íntima y personal, entonces será una ceremonia con la persona y yo. Evidentemente habrá todo un entorno, habrá flores, habrá fotografía, habrá muchas cosas, pero será una cosa muy muy íntima y muy muy personal. Y habrá otras personas que querrán compartirlo con un grupo de personas, entonces también hay la opción con invitados. Entonces podrás hacerlo con un grupito de invitados, pero hay un límite al número de personas invitadas, porque no es una boda. Que la gente no se plantee una boda, por favor, no es una boda, el concepto no es una boda. Tiene elementos de boda porque es muy bonita, las flores, la comida, la ceremonia, pero no es la motivación. No. Si alguien, real, ¿no? Exacto. Para que te llame esto es que tú digas, yo quiero amarme a mí mismo, quiero lograrlo y quiero comprometerme a hacerlo cada día más. Habrá días en que lo lograrás, días en que menos, pero lo importante es que tú no dejes de hacerlo. Y en esos invitados de la que tú ¿Sí? tampoco tienen ni por qué estar ni la familia. Exactamente. Porque con muchas personas de la familia no vas a hablar ni el mismo idioma, tampoco van a entender. Exactamente. Es más, los invitados van a jugar un papel muy importante en la ceremonia, porque no van a ser simplemente espectadores. Va a haber partes interactivas donde ellos van a tener que interactuar. Entonces la elección de los invitados también es una parte muy importante del proceso. Por ejemplo, hay gente, como en mi caso fue, que yo lo tenía muy claro, porque bueno, ahora hablamos de que este año me casé conmigo, obviamente, pero hay personas que a lo mejor tienen muy claro que lo quieren hacer, pero no sabrían o tienen la típica duda que no sé realmente quién invitar. Entonces yo también tengo una meditación guiada que ayuda a las personas para visualizar y definir quién van a realmente querer ahí, porque esas personas van a ser, como decimos, guardianes de las promesas que tú te vas a hacer contigo mismo ese día. Entonces tienen que ser personas muy especiales, no tiene por qué ser familias, si con tu familia esto no resuena, o sea, tienen que ser las personas que tú sientas que te van a poder acompañar en este camino, que van a ayudarte, no que te van a boicotear. Eso es muy importante. Son personas guardianes, que te acompañan en el camino, compañeros de viaje. Sí, no te van a juzgar, ni te van a etiquetar, ni que tú estás totalmente cómodo, ¿no? Que te sientas en tu casa, exacto, que te sientas realmente. Porque hablas de estos temas, hablas con todo el mundo, ¿no?
Y menos aún si tú vas a decirle a alguien, mira, me voy a casar conmigo, y lo vas diciendo por la calle, capaz de que te meten en un psiquiátrico en 2 días, porque... No, hay muchas personas que esto te lo comentan, no, es que estos temas no puedo hablarlos con todo el mundo, ¿no? Exactamente. Todavía hay este tabú, es como que todavía parece que... No, parece no, que no hay libertad, o sea, no hay libertad. Pero está muy bien tener esa conciencia de que hay unas personas con las que lo puedes hablar y otras que no, ¿sabes? Porque a veces yo he vivido, o también he sido testigo de situaciones donde tú te empeñas a hablar de lo tuyo, de lo nuestro, del mundillo, con gente que sabes que no lo entiende, que no lo va a entender, pero tú sigues como una mula porque le tienes que abrir los ojos. Y es el gasto energético más grande que tú puedas tener. ¿Pero eso te ocurre a ti todavía? No, ya no. No. Pero al inicio tenías la emoción del despertar. Esto lo tiene que saber todo Dios, esto es todo ser humano. Tienes esa como pasión de esto te lo tengo que transmitir. Lo que pasa es que en ese momento no tienes la capacidad de ver que hay un momento y un tiempo para todo. Entonces sí es cierto que, como decían, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? O sea, cuando tú plantas una semilla con alguien, en algún momento, cuando es el momento perfecto y preciso, esa semilla florece. Pero hay momentos en que tú sabes que con personas que no están en ese nivel de conciencia, tú puedes sembrar, y hay momentos en que no puedes sembrar, simplemente porque no hay terreno en ese momento en el que sembrar. Y la madurez está en reconocer ese momento y cuándo es el momento. Entonces, al inicio yo con todo, por aquí y allá, y me pegué unas hostias, pero luego aprendí a discernir. Eso es normal, es habitual. Es normal, pero luego aprendí. Lo que sí que es cierto que con el tiempo ya sabes que estas conversaciones serán solas. Sí. Y que la persona que realmente, por ejemplo, que tú dices que nunca entendí este concepto y un día pasó algo y me vino a buscar para hablar del tema, ya ahí es el momento de sembrar la semilla. Ahí cuando son ellos casi lo que te buscan o que te lanzan el tema, te lanzan una frase que te hace entender que algo en ellos está cambiando en su percepción, en su visión de las cosas. Entonces, dentro de mi caso conmigo, la elección de los invitados es importante porque, repito, no es un espectáculo al que los invitados van a ir ahí y ya a ver qué hay. A ver, de pegarnos la fiesta, ellos tienen un rol y un papel muy importante. Entonces, para ti, el día que tú decidas escribir tu lista, sabiendo además que es limitada, vas a tener que escoger cada nombre con mucha presencia, con mucha conciencia, porque esa persona te va a acompañar. Y otra cosa, ¿por qué puse también un límite de número? No solamente porque realmente siendo un ritual se necesita un número pequeño de personas, si no ya no se puede gestionar un ritual porque es una cuestión energética, hay mucha energía que gestionar, sino porque yo no quiero que pase el fenómeno de que, bueno, te invito a ti porque eres mi mejor amigo y, por ejemplo, serías la persona perfecta, y entonces te invito a la novia y el hermano de la novia y su novio, y entonces empiezo a invitar por invitación porque si no le invito a este y le invito al otro, pues esto queda mal, eso se va a enfadar. Entonces, de nuevo, esa no es tu fiesta de cumpleaños. A la fiesta de cumple, a tu graduación, a la promoción del trabajo, puedes invitar a todo el que tú quieras. Pero esta es una cosa muy diferente. Entonces, no puedes preocuparte de quién se va a ofender si lo invitas o no, porque primero que todo es tu día, es un día muy importante para ti y es un día de trabajo. O sea, es un día de trabajo, no es solamente celebración, hay un trabajo que se hace importante. Y si tú no quieres que ese trabajo se vea comprometido por energía de personas que no tienen que estar ahí, pues es muy importante que escojas con conciencia. Pero bueno, ahí estoy yo para ayudarte en el proceso también, obviamente. Bueno, pues quien quiera... Quien lo sienta, quien lo quiera probar, quien lo quiera hacer, pues que te contacte y... Ahí está, en la página web, por ejemplo, lasemilladelser.com, hay una sección dentro de la parte te ofrezco con Me caso conmigo, y hay 2 páginas, una de texto, un poco de explicación, y hay la segunda donde hay el vídeo de la ceremonia que yo hice y unas fotos ahí para tener un poco una idea de qué se trata, ¿no? Para un poco ver si vibras con esto, si te resuena o si es algo que no es para ti. Entonces ahí lo verás. Genial. Sí. Bueno, Carola, pues... Muchas gracias. No sé si te dejas algo que quieras añadir a... Yo creo que hemos hablado de tantas cosas y como vamos a tener una serie de encuentros, pues ya cada encuentro tendremos un tema, entonces creo que tendré la oportunidad de hablar de muchas cosas. Sí, hablaremos de muchas cosas, la verdad es que estará muy bien y poder compartir diferentes temas
bueno, para compartir con los demás, ¿no? Por supuesto. Y siempre hay una parte que yo digo que es muy bonita de regalarla, ¿no? Sí. Y yo creo que la sabiduría se tiene que regalar siempre. Siempre. Así como nos la regalaron a nosotros, hay que devolver. Pues nada, Carola, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Gracias por estar aquí. Gracias a